Buenas tardes, Pedro Pablo. ¿Cómo va eso por ahí? Muy bien, Ismael, muy bien, gracias. Oye, me es un gran gusto poder hablar contigo aquí, entonces, por este medio tan cercano. Y hoy tenemos aquí con nosotros en Creatividad Internacional un escritor chileno, Pedro Vergara Merson. Oye, ahí me mataste con el apellido, Merson, ¿no? Merson, sí. Merson, Está, oye. está, está bien pronunciado, no te preocupes. Entonces, Pedro Vergara Emerson es un escritor chileno que vivió exiliado en Argentina, luego un buen tiempo en Dinamarca y más tarde en Italia, donde se ha establecido. Ha trabajado con idiomas y traducciones por más de 25 años. Desde hace años escribe poesía y desarrolla diversos temas en forma de breves artículos publicados digitalmente en la red. Y ahora está colaborando muy activamente con Creatividad Internacional, lo cual le agradecemos. Bueno, en cuanto a esto de estar exiliado y esto, imagínate, hoy, eso es parte de nuestro mundo hoy en día, Pedro. Sí, sí, parece que lo tenemos en común. Sí, aquí todos tenemos que ir de un lado para otro y entonces, Sí, en fin. sí, Pero bueno, gracias que podemos ir de un lado para el otro y que podemos hablar, que esto es un gran adelanto, es decir, porque antes el teléfono era, bueno, te llevaba la vida, ¿no? sí. Entonces, ok, mira, te voy a hacer esta primera pregunta, Pedro. ¿Cómo fue que empezaste a acercarte a la literatura? Eh, em, En realidad ¿cómo se llama? Es difícil identificar el momento exacto. Te cuento, es decir, yo provengo de una familia, de una casa que estaba siempre llena de libros, donde se comentaba y hablaba de literatura y poesía. Y sí, ese era mi ambiente, llegaba gente a visitarnos, se charlaba durante las comidas y así me formé. Una de las cosas que me sorprendió es que era, cuando era niño y salía a jugar con otros niños, yo usaba, ¿cómo se llama?, las palabras que escuchaba de los adultos en la casa. Estoy hablando del periodo en que tenía 6 7 años, y a ellos les extrañaba decir el tipo de palabras que usaba yo. Y eso era, ¿cómo se llama? Era porque el medio, el ambiente era, no digo mejor, era diferente, es decir, culturalmente diferente, y estaba, ¿cómo se llama?, inclinado en esa dirección. Es decir, el uso del lenguaje, la comunicación, la palabra, la literatura, etcétera, etcétera. Sí, oye, cuando uno era muchacho, cuando yo era muchacho también, bueno, lo que había en mi casa, bueno, mi padre le gustaba leer, bueno, es decir, a Salgari, también Sí, le gustaba leer mucho los novelas de vaqueros, de los western, entonces, y es importante porque ahí uno se forma leyendo, ¿no? Y después, claro, uno empieza a leer cosas más serias. Tú sabes que sí. uno de los primeros libros que yo leí de literatura seria fue el Ulises de Joyce. Claro, Sí, leí antes sí. un ensayo sobre, porque hay que leer un ensayo para traducir el Ulises, ¿no? El Sí. Ulises en español ya traducido, ¿no? Tú sabes que en inglés nunca le he podido meter mano, de madre. Entonces, pero bueno, eso es muy importante, es decir, yo creo que muchos padres no se dan cuenta de que haya una base, ¿entiende?, de lectura en los muchachos, aunque los miren un poco extraños los otros muchachos. Entonces, pero bueno, esa es la base para seguir después a lo que es la literatura más seria. Sí, Pero sí, todo, bueno, todo tiene un inicio, Ismael. Yo te digo, a título de anécdota, también empecé en mis primeras lecturas a leer, ¿cómo se llama?, Salgari, el tigre de la Malasia. Y en esa zona en que vivía yo, era la parte sur de Chile, la Patagonia. Habían escritores locales que, ¿cómo se llama?, si hablaban del pasado, de los piratas, de los cazadores de lobos marinos, etcétera, etcétera. Y era, ¿cómo se llama?, una descripción interesante, ¿cómo se llama?, del ambiente que vivía cotidianamente. Y era un invito, ¿cómo se llama?, a profundizar,
sentir la literatura y a usarla, como se llama, como instrumento, que en práctica no es más que el uso, quizás entre comillas, exagerado de la imaginación, pero por otro lado nos hace entender de que sí, todo está basado sobre una interpretación, las interpretaciones pueden ser múltiples, y uno tiene que tener esa distancia, es decir, esa capacidad de reflexionar, de preguntarse a sí mismo, de buscar posibles alternativas, etcétera, etcétera. Ese fue el inicio. Después de ahí uno pasa, como hiciste tú, a los clásicos de la literatura hispanoamericana o de la literatura mundial y se consolida, como se llama, como una virtud del hecho de leer cotidianamente. Sí, yo recuerdo, oye, que después de el Ulises de Joyce, me fui para Kafka, que eran, Sí, o sea, eran toda esa serie de clásicos. Claro, y sí, de ahí mi primera lectura, ya te dije que eran los western, principalmente Salgari, por sí, supuesto. ¿Quién de nuestras generaciones no ha leído a Salgari? Y también a Mark Twain, por supuesto. sí, Pero sí. Salgari era imagínate, todos lo leíamos, pues. Pero bueno, es una base muy, muy importante, porque si tú no tienes la costumbre a leer, pues no puedes seguir hacia adelante, ¿no? Indudablemente. Y claro, Sí, sí. es un mundo muy grande que se abre, ¿no? Sí. Entonces, Es uno de los instrumentos, ¿cómo se llama?, que nos ofrece la cultura y que nos permite asimilar más cultura, es decir, aculturizarnos. Yo no sé si esto va a cambiar, es decir, la literatura, la escritura, la lectura tiene una historia que sí, a nivel de masa data de pocos siglos. Ahora con internet, las nuevas tecnologías, la gente, los niños sobre todo, leen menos, están menos, ¿cómo se llama?, proclives a leer, sí, juegan más con, ¿cómo se llama?, el teléfono, el ordenador, etcétera, sí, etcétera. Eso va a tener implicaciones, es muy prematuro decir cuáles van a ser, pero seguramente, es decir, las nuevas generaciones van a crecer y pensar de una manera relativamente diferente a lo que hicimos nosotros. claro, nosotros leíamos libros. Hoy en día sería el libro digital, porque para mí, es decir, de mis libros rara vez se vende un libro, ¿cómo se llama? Sobre papel. Sin embargo, de digital se vende mucho, y el Kindle Unlimited, que aparte de eso es un club de lectura, como por, por $9 pues tienes miles de libros, ¿no? Eso lo da Sí, 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 sí. Amazon, ¿no? Por eso el tipo se ha Sí, convertido en el multimillonario más grande, o billonario más grande que hay en el mundo, ¿no? sí. Sus antecedentes son hispanos, ¿sabes? Son cubanos. Sí. Pero bueno, eso fue una de las nuevas cosas que hay, ¿no? A cada rato yo me encuentro con gente que me habla de los libros míos y le digo, "Coño, pues eso no se ha vendido, pero sí, porque lo digital lo que te dan son 35 centavos, 15 centavos, depende del Amazon IT, UK, whatever, ¿no? O .com, Sí, whatever. Pero te lo depositan en el banco. Tú sabes que en 40 años que yo llevo publicando, sí, las únicas gente que me ha pagado, aunque sea poco, seriamente, ha sido Amazon. Ellos me depositan en el banco lo que sea, 35, 70 centavos, 15 centavos, 30, ellos lo depositan. Más nadie. Tenía otro, es decir, tenía otro que era muy bueno, que habla que aquí en Tampa, una editorial Portilla, y el tipo fue allá por el diciembre del 2012, no sé qué le pasó, se alucinó, el carajo, lo cogieron asaltando un banco. Un editor, o sea, había escalado en la escala de bandidaje, todos los editores son bandidos, pero ya asaltar un banco era un nivel mucho más arriba de bandidaje, ¿no? seguramente. ¿Cómo se llama, Ismael? La industria de la editoría a nivel global está pasando un periodo, ¿cómo se llama?, de cambio, y tú tienes razón cuando ilustras el concepto haciendo referencia a las versiones digitales de los libros. Y eso ha cambiado la lógica, ha centralizado mucho. Es decir, yo me recuerdo que
cuando visitaba los Estados Unidos iba a menudo a una librería, una cadena de librerías que se llamaba Borders, y que me gustaba mucho y que cerró hace, pienso, unos 6 años atrás. Y sí, esa es la tendencia, no solo en el caso de Borders, pero es una tendencia global, es decir, se vende poco libro imprimido y se venden más libros y también música a nivel digital, y eso está altamente centralizado. Es decir, tú mencionas a Amazon, ellos controlan la distribución, controlan ¿cómo se llama? La actividad desde completamente desde la A a la Z. Sí, sí, sí. Y seguramente los principios que usan son diferentes, y por otro lado, decir, están económicamente en una situación de fuerza. Muchas cadenas de supermercados en este momento están sufriendo el hecho de que la gente se está habituando a comprar online y los productos te llegan a la casa, nadie va a los negocios pequeños. Es decir, el mundo siempre cambia y cambia, claro, en estos momentos con más velocidad de lo que estamos habituados, pero este es uno de los cambiamientos, es decir, una de las cosas que está cambiando. Claro, el problema es que tú compras online y es más barato. Mira, yo compro mucho en Walmart. Lo compro online porque hay muchas más cosas que en la tienda, y lo voy y lo busco, me queda 15 minutos en un bus y entonces me sale mucho más barato, ¿no? Pero bueno, aún así, todavía seguimos recordando a aquel viejo tipo que le decían Homero, que fue el que fundó nuestra cultura occidental, con un Ulises que no era el de Joyce, ¿no? Sí. Pero que era, es decir, era un aventurero, y que yo siempre me deleité mucho con el Ulises de Homero, ¿no? Y claro, después vinieron todos los clásicos que ya eran algo más, es decir, más complicados, ¿no? Pero bueno, es parte de nosotros. Lo que tú dices, yo no sé, las nuevas generaciones que no pasan por esos clásicos como pasamos nosotros, ¿no? Pero bueno, eso es parte. Pero mira, la observación que hace sobre el origen de la cultura occidental, citando a Homero, yo la imagen que tengo es que en ese entonces, es decir, la literatura era sobre todo teatro, y no era imprimida, era, ¿cómo se llama?, verbal, era hablada. Había alguien en una plaza que, ¿cómo se llama?, que no es que leyera el libro, pero contaba las historias, y se creó una tradición que después pasó, ¿cómo se llama?, la escritura como la conocemos ahora. Eso no significa que Homero o Sófocles no hayan sido grandes escritores, sino que la técnica, el método era diferente, era basado sobre la narración. Sí. Eran, ¿cómo se llama?, libros para contar, eran historias para contar. Y eso, a pesar de que uno no lo perciba en manera inmediata, hace una diferencia. ¿Cómo se llama? En la literatura que leemos ahora, es decir, a menudo nos encontramos con largos pasajes de descripciones, que son las descripciones del ambiente, de la situación, etcétera, etcétera, que se apartan, ¿cómo se llama?, de los hechos, de las historias, de las acciones, ¿cómo se llama?, llevadas a cabo por los protagonistas. Y según, ¿cómo se llama?, mi sensación, esto es algo reciente, es decir, es como ir al cine donde te muestran, ¿cómo se llama?, con imágenes y detienen, ¿cómo se llama?, el andar de las cosas para que tú sientas realmente con fuerza, ¿cómo se llama?, ese escenario, y después se pasa a otro. ¿Ah? Sí, la literatura se ha hecho mucho más descriptiva, es decir, bueno, es que acuérdate que quien definió nuestra época mejor fue Vargas Llosa, que estamos en la civilización del espectáculo, y la imagen es parte del espectáculo, ¿me comprendes? Entonces... se ha hecho en una cierta medida más superficial, es decir, más externo, más espectáculo, es decir, una cosa que se observa, es decir, más basado en imágenes. Sí. Sí, bueno, tenemos el cine, además de eso, ya es que el cine no está es decir, no es el cine ya que vamos allí pagamos 5, 6, 7 dólares. Yo lo veo por Netflix, y por Netflix hay 2 o 3 más. Y entonces prácticamente es una mensualidad de 9 dólares al mes, y ves infinidad de películas, todas las que puedas leer. Claro, el tiempo te limita, pero...
No, es verdad, y eso también está creando una diferencia en el sentido de que antes cuando yo era niño, había un teatro, después habían dos en la ciudad donde vivía, y todos hablaban de la película porque era la única película que se podía ver y se presentaba o se exhibía por semana, y después llegaba otra película y se abría otro tema, otro capítulo de las conversaciones, era como los partidos de fútbol. ¿Ah? Pero ahora la gente, cada una vive en su nicho porque tienen Netflix, como dices tú, y ven las películas que le interesan, y esas películas no son por obligación, ¿cómo se llama?, comunes a muchas personas. El horario también es completamente diferente. Es decir, el mercado se ha segmentado. Sí, Y cada uno espera si poder administrar, ¿cómo se llama?, la relación personal con la cultura sí, a partir de la disponibilidad que tienes de tiempo y de energías. ¿Eh? eso sí es cierto, ¿no? Pero oye, Pedro, me gustaría hacerte una pregunta. Sí, La poesía es parte de lo que tú trabajas. sí. ¿Cómo la defines? Algo difícil. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En poesía hay una serie de, ¿cómo se llama?, de aspectos. Uno de los aspectos es que seguramente el, el vehículo, el instrumento de la poesía es el lenguaje, y tiene que incluir una reflexión sobre el lenguaje, el uso de las palabras, etcétera, etcétera. El otro elemento que puede ser considerado importante, a pesar de que nos estamos alejando de esto, es la musicalidad, es decir, que se manifiesta en la rima. La poesía, como lo veo leyendo, ¿cómo se llama?, poetas de estos días, es, ¿cómo se llama?, más bien una crónica de la vida cotidiana, donde se habla de sentimientos, de situaciones, anécdotas quizás, cosas que, ¿cómo se llama?, sorprenden y que nos hacen abrir los ojos, nos hacen percibir mejor eh, temas o objetos que podemos ignorar en la vida cotidiana. Y en realidad esto es un aspecto fundamental, es decir, es un instrumento para sensibilizar, no solamente en relación al uso del lenguaje, pero también en relación con el mundo en general, con nosotros mismos y con las otras personas. Los temas que dominan, como sabes tú, Ismael, en la poesía son temas que tienen que ver con el amor, sobre todo con los sentimientos, con la vida, con la muerte, con la relación que uno puede tener con sus padres o con sus hijos o con su amigo o amiga, etcétera, etcétera. La sexualidad siempre ha tenido un papel importante. Y sí, no es una narración, es un punto, en el sentido de que otra característica de la poesía es la brevedad. Es decir, uno, ¿cómo se llama?, cuando habla de poesía, habla de pocas palabras, 100, 200 palabras, puede llegar a 300. Conozco poemas que son más largos, como se llama, el canto general de Neruda, pero en ese sentido, es decir, es más bien una excepción que la regla. Sí, sí, Y, breve. ¿ah? Algo Sí, breve. la brevedad, sí, sí. Y ¿cómo se llama? Eso esfuerza a la persona que hace, pero también a la persona que lee poesía a reflexionar y entender, es decir, el porqué que hay detrás del mensaje. Y oye, una pregunta ahora, porque que me interesa mucho. Dice, tienes un ensayo donde habla de las dos caras de un individuo en la sociedad actual. Me parece un tema muy actual. ¿Me puedes hablar de esto? Mira, y en esta observación, es decir, hay varios elementos. Uno de los elementos es que nosotros somos, entre comillas, el resultado en parte, no 100%, de nuestra historia. Y nuestra historia está, ¿cómo se llama?, anclada en un contexto particular a nivel social, a nivel geográfico, etcétera, etcétera. En nuestra relación con ese ambiente, es decir, donde crecemos, es un proceso que se llama socialización. Nosotros aprendemos el lenguaje, aprendemos las reglas, las convenciones, el modo de relacionarnos con otras personas, pero todo este proceso que en parte público está basado sobre, ¿cómo se llama?, nuestra naturaleza, nuestros instintos, nuestros sentimientos, una parte de nuestro ser que va más allá del lenguaje, que va más allá de lo que es público. Y existe un diálogo entre estos dos niveles que son paralelos y que no se tocan, como se llama, es como si fueran vidas paralelas. Y
otro aspecto, según mi opinión, de la poesía es que nos permite ver o apreciar o descubrir, ¿cómo se llama?, detalles, dimensiones, problemas que pertenecen, ¿cómo se llama?, a esta otra realidad, a la realidad natural, a nuestro modo de ser, pero de ser genérico antes y después de la socialización. En la gente, ¿cómo se llama?, en todos nosotros existen varios conflictos, pero existe, ¿cómo se llama?, ese conflicto de subordinarnos a un orden preestablecido, aceptar las reglas del juego, el tratar, ¿cómo se llama?, de sobrevivir socialmente, y para algunos más que otros, este conflicto, ¿cómo se llama?, no es, ¿cómo se llama?, fácil de administrar. Para muchos es ¿cómo se llama?, una tragedia. La sensibilidad de algunas personas es también un peso en la vida cotidiana. Hay mucho conformismo, es decir, si uno vive o sobrevive respetando las reglas del juego, una de las cosas que tiene que dejar atrás es, ¿cómo se llama?, su instinto y su sentimiento. Y en ese sentido se crea una especie de vacío, es decir, nosotros, y tú seguramente lo has observado en tus relaciones, a veces tienes contacto con personas que nadie sabe dónde están, es decir, que siempre dicen que sí, que tienen un rostro, pero no tienen rostro, exacto, que siguen, ¿cómo se llama?, las mayorías, que tienen la opinión que todos tienen, etcétera, etcétera. Sí, eso es parte de nuestro mundo, ¿no? No toda la gente quiere ir contra ese mundo ya establecido, ¿no? Que bueno, como tú dices, es un mundo que está en evolución, y parte de la evolución ha venido yo creo que no solo la internet, eso es un acercamiento. Después vinieron las redes sociales, y las redes sociales es de las más grandes y las más pequeñas, de Facebook hasta como Creatividad Internacional, que es más especial. Es un aspecto de interactuar de una forma diferente, pero claro, no todo el mundo interactúa dentro de ellas de una misma forma, ¿no? Pero bueno, es que nuestro mundo está cambiando, pero siempre ha estado cambiando desde el comienzo de nuestra cultura occidental, ¿no? Algunas veces más rápido, otras menos rápido. Ahora cambia bastante rápido, ¿no? Pero bueno, óyeme, otra pregunta. Bueno, fuera de la poesía hispanoamericana o de la narrativa, ¿tienes algunos escritores que admiras? Porque tú te has pasado mucho rato fuera del mundo hispanoamericano. Sí, en realidad yo llegué a Europa cuando era un niño y, ¿cómo se llama?, he sido influenciado por no una cultura, sino varias culturas. ¿Cómo se llama? La literatura latinoamericana, en realidad cuando uno piensa en la literatura latinoamericana, piensa automáticamente, por ejemplo, en personajes como Vargas Llosa o Gabriel García Márquez, etcétera, etcétera. Pero el tema, ¿cómo se llama? Las cosas están cambiando también en esta dirección, pero el tema ha sido, ¿cómo se llama?, una especie de narración muy viva, que en muchos casos se ha denominado, ¿cómo se llama?, de realismo mágico. En otros lugares, por ejemplo, yo viví mucho en Dinamarca, y cuando joven conocí a un autor noruego que se llama Knut Hassum, que tiene un libro que se llama, en español se llamaría Hambre, que es la historia de un escritor, periodista, que está en sus inicios, completamente, ¿cómo se llama?, desamparado, que vive una vida desesperada y que pasa obviamente hambre, y que vive en ese mundo en que la imaginación se mezcla con la realidad. Es un libro de pocas páginas, de 100, 120 páginas. Él obtuvo el Premio Nobel de Literatura y, ¿cómo se llama?, a través de ese libro yo descubrí un modo completamente diferente de ¿cómo se llama?, de hacer literatura. Ya no era esa historia, ¿cómo se llama?, en mayúscula, es decir, que donde uno hablaba de una comunidad, donde uno describía incluso el universo, una cosmología, etcétera, etcétera, más se hablaba más bien, ¿cómo se llama?, de la experiencia personal, del mundo vivido, pero vivido en primera persona. Y esto tenía o tiene características de, ¿cómo se llama?, de lo que se denomina en estos días intimismo.
Hay otro autor francés, en este caso, que vivió mucho tiempo en Algeria, Albert Camus, y él tiene un libro que se llama El extranjero, que seguramente lo conoces. Sí. Y una de las escenas al inicio es que está paseando por la playa un día de calor, el día anterior no había dormido, es decir, y tiene esta sensación de estar completamente confundido. Yo no sé si has tenido esa experiencia en tu juventud de pasear, no sé, en una playa en Cuba con mucho calor después de una fiesta, donde uno ve las cosas, es decir, tan nítidas, donde se pierde el sentido de la profundidad y donde uno en realidad piensa en una manera completamente diferente. Y ahí, de ahí se desarrolla un drama que tiene connotaciones, como se llama, amplias. Hay un crimen, etcétera, etcétera. Y ¿cómo se llama? Sí, ese tipo de literatura, bueno, que después es mucho más amplia, es una de las cosas que, ¿cómo se llama?, me ha siempre interesado. Yo, ¿cómo se llama?, uno de los proyectos que tengo, y lo comparto contigo, es de, ¿cómo se llama?, estoy ya trabajando en esto, es un libro que tiene muchos aspectos de soliloquio, y es escribir, ¿cómo se llama?, estas sensaciones, dándole el drama de la vida cotidiana de un, entre comillas, poeta, no sé si me explico, Sí. y mostrar en qué medida el vivir la vida, ¿cómo se llama?, como un poeta, ¿cómo se llama?, diferencia a las personas, diferencia a las situaciones, y que la poesía en ese sentido, o el ser poeta en ese sentido, tiene mucho que ver con la percepción y la relación que uno tiene o con las otras personas o con el mundo. Sí, es un proyecto por el momento, pero ¿cómo se llama?, es para darte una idea del tipo de cosas que me interesan personalmente. Sí, bueno, todos siempre tenemos estos proyectos que van cambiando. La misma obra literaria de uno nunca es la misma, siempre va haciendo variaciones que a veces son inesperadas, ¿no? Entonces, a mí me pasó eso con El silencio de los 12. No esperaba nunca haber entrado dentro de un ámbito tan, porque yo soy más bien un humorista, ¿no? Un ámbito tan serio como eso, pero precisamente en mi red social, una chica me empieza, quería contar lo que le había pasado, que era, bueno, que a los 12 años la habían violado en una cuadra de Marín, y ahí salió todo el resto de violaciones y de barbaridades que componen El silencio de los 12, ¿no? Pero bueno, lo que te quería decir es que tenemos grandes, es decir, proyectos, y tenemos, ya casi se nos está acabando el tiempo. ¿Quieres agregar algo más para completar esta charla que ha sido muy interesante, que tenemos que hacer otra en un futuro no lejano? ¿Tienes para ya completar, a hablarme Sí, de Mael, tus... yo, ¿cómo se llama? Te voy a agradecer el hecho de que me has permitido ser parte de la comunidad de vuestro, ¿cómo se llama?, de la vuestra red social. La encuentro muy interesante. Estoy descubriendo cosas que no había conocido antes, personas, ¿cómo se llama?, temas, modos de escribir, estilos, etcétera, etcétera. Y creo que uno de los problemas que he tenido, y esto no es una cosa personal, pero que ilustra un poco la situación, es que yo escribo en español, pero he vivido y por muchos años, como también lo has hecho tú, pero acá donde vivo yo no existe una comunidad como por ejemplo la comunidad de los cubanos en Miami o eventualmente también en Tampa. Es decir, uno vive su trabajo en manera relativamente aislada y tiene pocos vínculos con otras personas que se presenten temas similares, entonces la capacidad de compartir, discutir, hablar, ¿cómo se llama?, confrontarse, recibir otros input, etcétera, etcétera, está reducida al mínimo. Yo, por otro lado, decir, escribo artículos, etcétera, etcétera, es siempre una manera, una forma de tener comentarios, pero creo que el papel fundamental de las redes sociales al nivel, ¿cómo se llama?, de especialización como la tuya, es esa, de permitir un diálogo articulado entre personas que tienen intereses en comunes, y que esto en sí es, ¿cómo se llama?, un patrimonio, algo que tiene que, ¿cómo se llama?, proyectarse en el tiempo y que tiene que ampliarse también. Es decir,
crear una plaza, un agorá, como decían los griegos, un lugar de intercambio de ideas, porque en realidad la creatividad, a pesar de que sea un proceso individual, cuando uno habla de personas creativas, es también, como se llama, un proceso colectivo. Uno es parte de un ambiente y es el ambiente que te va entregando instrumentos, no digo todos los instrumentos, pero te va apoyando y entregando nuevos elementos para que tú puedas desarrollar tus ideas, afinarlas, calibrarlas y, ¿cómo se llama?, lograr los proyectos que has planificado llevar a cabo. Claro, bueno, Creatividad Internacional es una red, o sea, es una red social, pero especializada, ¿no? Y hay infinidad de eso, hay 20 y pico mil posts hechos, hay como 24.000 o algo así. O sea, hay una cantidad extraordinaria de material dentro de ella, ¿no? Y es una forma, bueno, que tenemos nosotros de poder compartir e intercambiar nuestras ideas, los que nos interesan este mundo, ¿no? Y esperemos, ¿no?, que poder continuar. Y Pedro, se nos ha acabado el tiempo porque, bueno, nosotros tratamos de tratar siempre de estar dentro alrededor de la media hora para poderlo, aunque nosotros guardamos esto en YouTube, podemos, es decir, tenemos radio online que es más fácil el programita de media hora. Pero oye, te agradezco muchísimo tu presencia. Vamos de nuevo a tener otro encuentro contigo online. Y bueno, muy buenas tardes, aunque ya por allá es muy buenas noches ya, pero bueno, gracias. Ismael, muchas gracias a ti, ha sido un placer y quedamos en contacto. Bye bye. Gracias. Bye bye. Hasta luego.